Hoy vamos a hablar de los textos descriptivos. En inicio, entonces, la idea es que comencemos a distinguir cuáles son estos tipos de textos, cuál es el concepto que define qué es un texto descriptivo. Vamos a hablar de los tipos de descripciones existentes y vamos a hablar de algunos aspectos lingüísticos del texto descriptivo. Además de eso, vamos entonces a finalizar con un espacio breve de práctica. Entonces, los textos descriptivos son aquellos tipos de textos que pretenden representar con palabras las formas físicas o psicológicas de una persona, pero también lograr que aquella persona con la que se está entablando una comunicación comprenda de una manera mentalmente cómo es el objeto que se está tratando de describir, ¿sí? También podemos hablar en las descripciones de experiencias o de situaciones, obviamente utilizando la palabra. Entonces, la intención es que el lector recree una imagen mental lo más semejantemente posible sobre la impresión que el autor tiene sobre algo. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces esos tipos de descripciones existentes? Entonces tenemos la descripción científica, la descripción literaria, la descripción topográfica, cronográfica, la etopeya, el retrato y la prosopografía. Listo, cada una de ellas entonces tiene una definición distinta y unas características especiales. La descripción científica suele aparecer en un tipo de textos científicos o de ese tipo de corte y por lo general atiende a la descripción de fenómenos y de objetos, ¿sí? La descripción literaria entonces tiene un fin estético o un fin moral. Por lo general entonces atiende a estos textos que se categorizan como textos literarios y que vamos a encontrarlos, las descripciones en cuentos, vamos a encontrar esas descripciones en novelas y suelen ser descripciones de personajes o del contexto o el entorno que están cerrando esa narración. Luego tenemos la descripción topográfica, es una descripción simple, obedece por lo general a un lugar, a un terreno. La descripción cronográfica, que es la descripción del tiempo, ¿sí? Entonces puede obedecer a un tiempo, o sea, un momento en específico, o a la descripción de una época. La etopeya es una figura literaria, pero también es un tipo de descripción que sirve o se utiliza sobre todo para describir los rasgos psicológicos de las personas. El retrato incluiría entonces la descripción externa o interna, incluso son ambas, de una persona, es decir, rasgos físicos y rasgos psicológicos, cómo piensa esa persona, pero también cómo se ve de manera externa. Y por último tenemos la prosopografía, que es una descripción centrada únicamente en los rasgos físicos de una persona. Listo, ahora vamos a hablar entonces de algunos aspectos lingüísticos que posee el texto descriptivo. Es un tipo de texto entonces en el que siempre vamos a encontrar el sustantivo y una gran cantidad de adjetivos, pueden ser calificativos o no. Recordemos que el adjetivo es aquella parte que se encarga de dar características sobre el sustantivo. En ese sentido entonces vamos a ver que los textos nos van a estar siempre aportando muchísimos adjetivos, en tanto que vamos a poder describir un sujeto por medio de adjetivos. Por ejemplo, cuando decimos que el sujeto es bueno, es malo, es gordo, es flaco, etc. Vamos a ver verbos estativos, que serían en este caso el verbo ser y estar en ese tipo de texto, porque nos va a hablar, si hablamos del ser, entonces de las condiciones en las que podemos describir una persona, y si hablamos del estar, entonces cómo está un objeto, siempre atendiendo a esa intención o a esa necesidad de describir algo. Y tenemos figuras estilísticas como la metáfora, como la metonimia, o esas figuras que nos permiten establecer comparaciones entre sujetos. Vamos entonces ahora al espacio de práctica, vamos a ver qué aprendimos. Nos vamos a tomar un momento, vamos a pausar el video para hacer la lectura del texto. Entonces, este texto obedece a un cuento de Mario Benedetti que se llama La noche de los feos. En este texto encontramos varias características de las mencionadas con anterioridad, y la pregunta
que tenemos es: la idea principal del texto trata sobre. Las opciones de respuesta serían entonces A, el momento en que dos personas feas se conocen; B, la solidaridad que sienten los personajes hacia el otro; C, la fealdad que termina por unir a ambos personajes; y D, el cómo se da la simpatía entre seres iguales. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de contestar esta pregunta es cuál es la intención del autor al escribir este tipo de texto y, por supuesto, qué relación tiene esa intención con la idea principal que trata el texto. Entonces sabemos que uno de los temas que está tratando el texto es la fealdad y que por la lectura que hacemos de este texto entendemos que es un texto descriptivo. Entonces el distractor A nos dice el momento en que dos personas feas se conocen. Listo. Entonces aquí cabría preguntarnos si de verdad al leer el desarrollo completo del texto nos están hablando solo de un momento y no prima esa intención de describir las características que hacen feos a los personajes. Es decir, al inicio tenemos palabras claves como ambos somos feos, ¿sí? También tenemos tanto los ojos de ella como los míos son ojos de resentimiento. Y solo en un pequeño momento del texto nos dicen que allí fue donde primera vez se examinaron sin simpatía, es decir, se vieron en el cine. Por lo cual es posible decir que no se está haciendo referencia solo a un momento, sino a esas características que tenían ambos personajes y que los hacían feos. El momento sirve solo como una referencia para ubicar al lector temporalmente en una situación donde se está llevando a cabo esa descripción. Además, nos dice el texto que ambos personajes se están inspeccionando, se están mirando, están detallando cada una de esas características que tienen y que los pueden hacer semejantes. Por lo tanto, la opción A es descartable, pues no es la información más importante que se está brindando sobre el texto. Luego tenemos la opción B, que dice la solidaridad que sienten los personajes hacia el otro. Ese es otro de los temas que se trabajan en el texto, pero será la idea principal. Es decir, recordemos que la idea principal es esa información más importante que se da en el texto sobre el tema. Si yo prescindo, o sea, si yo dejo de lado la solidaridad que sienten, y que la sienten es precisamente porque ambos personajes son feos, el texto no va a perder ningún sentido. El texto continúa siendo un texto lógico, en tanto la solidaridad que sienten es un atributo más que da el autor, pero esa solidaridad también se vuelve una característica, es decir, también hace parte de la descripción y por lo tanto no es la idea principal del texto, es una descripción más que se da de los personajes. Opción que nos queda es la D y dice el cómo se da la simpatía entre dos seres iguales. Aquí tenemos otra vez un pequeño problema para decir que esa sería correcta, y es que dice el cómo se da la simpatía entre los seres iguales y el texto no obedece ni responde a un cómo se da esa simpatía, sino solamente decir cómo se relacionan ambos personajes por la fealdad, sino que lo que prima es que el lector entienda qué es lo que los hace feos, ¿cierto? Una hendidura en el ojo, una cicatriz, que no son los rostros más bonitos, por eso se miran ambas fealdades, ¿sí? Pero las fealdades de los dos personajes. Entonces la D también podemos descartarla por lo que dijimos anteriormente. La respuesta correcta sería la opción C, la fealdad que termina por unir a ambos personajes, pues cuando nos indagan por la idea principal del texto tenemos que tener en cuenta cuál es el tema. El tema del texto es la fealdad de ambos personajes. Por lo tanto, la idea principal es la información más importante que se da sobre la fealdad de ambos personajes. Y esa información más importante en este caso sería que esa fealdad es la que permite que se dé la unión entre los dos personajes.